factorización de polinomios, pero antes vamos a recordar conceptos claves que se vieron en primaria, incluso en sexto y en séptimo, que son los conceptos de múltiplos, divisores, factores primos, etcétera, etcétera. Hablamos nosotros en primaria, miramos los números primos como el número 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y así sucesivamente, que solo son divisibles por uno y por el mismo. Entonces, por ejemplo, el 5 es igual a 1 por 5 únicamente. Ningún otro par de números nos va a dar 5. Entonces, este 5 es un número primo y estos dos son sus únicos factores. 5 por 1 da 5. Entonces, factorizar es expresar un número en sus factores primos. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, tenemos por ejemplo cualquier otro número, el 6. Si decimos que 6 es igual a 3 por 2, estos dos son sus factores. Entonces, factorizar es expresar un número en sus factores. Expresar un número en sus factores. ¿Sí? Asimismo, tenemos que en álgebra nosotros podemos factorizar polinomios, es decir, expresarlo en sus factores. Si tenemos 2x a la 2 menos 3x menos 2, este es un polinomio que lo podemos expresar en sus factores, que son expresiones algebraicas que al multiplicarlas dan como resultado este polinomio. Entonces, en este caso, los factores de este polinomio que tenemos acá son 2x más 1, que al multiplicarlo por x menos 2 completa los factores de este polinomio. Entonces decimos que este polinomio tiene dos factores que son 2x más 1 y x menos 2. Al multiplicarlo, esto es una multiplicación, va a dar exactamente este polinomio. Y lo podemos comprobar. Multiplicamos 2x por x, nos dará 2x al cuadrado. 2x por menos 2 nos dará menos 4x. 1 por x nos dará más x. Y 1 por menos 2 nos dará menos 2. Lo que sigue es estos dos términos son semejantes, entonces se pueden reducir a 1. Nos queda finalmente entonces 2x a la 2 menos 3x menos 2. ¿De dónde sale este menos 3x? De simplificar estos dos. Menos 4x más x nos queda menos 3x. Entonces, ahí hemos factorizado y hemos comprobado que la factorización está bien. De eso se trata lo que vamos a ver de ahora en adelante, de factorizar polinomios. Es decir, descomponer en factores o factorizar un polinomio, que es el proceso que permite expresarlo como la multiplicación de otros polinomios del menor grado posible. Y a lo largo de estas lecciones vamos a ver diferentes formas, diferentes maneras, diferentes métodos de factorizar. Vamos a hacerlo de pronto combinando un poco lo antiguo con lo moderno, pero la idea es que conozcamos varias técnicas de factorizar polinomios. Y la primera técnica que vamos a ver es sacar factor común. Factor común de un polinomio. ¿Sí? Sacar factor común de un polinomio transforma una suma en una multiplicación. Aquí vamos a hacer
uso de la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma. Y para sacar factor común de un polinomio se buscan todos los factores que sean comunes a todos los términos y se aplica esta propiedad distributiva. Es decir, si tenemos un polinomio que tenga ax más bx, esto se transforma mirando que el factor común quiere decir que lo tienen todos los términos. Es común. Si algún término del polinomio no lo tiene, entonces no es común. Aquí podemos mirar que la x es común porque está en este término y está en este término. Este es el primer término, este es el segundo término y vemos que la x es común. Está en el primero y está en el segundo. Entonces aquí aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma. Aquí tendríamos entonces que la x se está distribuyendo respecto de la suma de a más b. Esta x, que es el factor común, se distribuye respecto de la suma de a más b. Miremos como un ejemplo. Si tenemos el polinomio 3x al cuadrado menos 6x más 9, vemos que los coeficientes de este polinomio, estamos hablando de el 3, el 6 y el 9, que son coeficientes, todos son múltiplos de 3, entonces podemos decir que 3 es el factor común. Y ese 3 se distribuye respecto de la suma de x al cuadrado menos 2x más 3. En la práctica, ¿cómo sabemos cuál es el polinomio que va acá adentro? Pues sencillo, lo que hicimos fue dividir cada término de este polinomio, lo dividimos entre el factor común que escogimos. Entonces, en el primer caso, ¿de dónde sale este x al cuadrado? De dividir 3x al cuadrado entre 3. Tendríamos aquí 3 dividido entre 3 da 1, entonces nos queda x al cuadrado. El segundo término tenemos menos 6x dividido entre 3 nos da, aquí tenemos tercera 2, tercera 1, entonces esto nos da menos 2x, que es el que tenemos acá. Y el tercero sería, dividimos 9 entre 3, que eso nos da 3. Tercera 1, tercera 3, nos da 3 y tenemos el último término. Entonces, conclusión, el factor que va acá adentro se obtiene dividiendo cada término del polinomio entre el factor común que hayamos seleccionado. En conclusión, aplicamos este caso de factorización cuando todos los términos del polinomio a factorizar tienen un factor común, es decir, pues aparecen o números, letras o combinaciones de números y letras, expresiones algebraicas comunes a todos los términos del polinomio. Para factorizarlo, entonces se expresa como el producto de ese factor común por el polinomio que se obtiene al dividir cada uno de los términos del polinomio dado entre el factor común. Si tenemos 2x a la 3 menos 12x a la 2 más 8x, entonces miremos. Primero miremos los coeficientes, el 2, el 12 y el 8. ¿Qué factor común tienen? Entonces tienen el 2. ¿Listo? Entre los coeficientes tienen el 2. Ahora miremos las letras a ver si hay algún factor común. Tenemos x a la 3, x a la 2
y x. ¿Qué factor común tiene x? Y se toma con su menor exponente. El exponente aquí es 3, el exponente aquí es 2, el exponente aquí es 1. Entonces se toma con su menor exponente. Entonces encontramos que el factor común es 2x, que multiplica a lo que obtengamos de dividir cada término del polinomio entre el factor común, que es 2x. O sea, 2x a la 3 dividido entre 2x da, aquí simplificamos los coeficientes, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, 1 sobre 1 da 1, entonces no se escribe, y la parte literal nos da la misma base, que es x a la, se restan los exponentes, 3 menos 1 da 2, entonces da x a la 2, o sea que aquí va x a la 2. Menos, porque aquí está el signo menos, será un menos, entonces aquí va menos. Ahora 12x a la 2 dividido entre 2x, eso nos daría 6x. Entonces aquí va 6x. Y por último, ahora más, que corresponde a este signo que va aquí, que es un más, 8x dividido entre 2x, eso nos da 4. Entonces aquí va un 4. ¿Listo? Y hemos hecho la factorización. En la práctica, este paso de acá no se hace. Eso lo hacen, uno lo hace mentalmente, pero yo solo lo hice para explicarles cuál es el procedimiento que deberían realizar. En la práctica, ustedes se vuelven duchos, practican, y después de mucha práctica pueden hacer la factorización directamente sin realizar este paso de hacer la operación. Vamos a hacer dos ejercicios más. Tendremos x a la 3 menos x a la 2y más 3x. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar los coeficientes si tienen factor común. El coeficiente aquí es 1, acá es menos 1 y acá es 3. Entonces, entre los coeficientes no hay factor común. Entonces, procedemos ahorita a mirar la parte literal. Vamos a mirar la parte literal si encontramos factor común y vemos que entonces aquí tenemos x, aquí x a la 2 y aquí 3x. Entonces aquí en este caso el factor común es x. Siempre se toma con el menor exponente. Entonces, ¿qué va dentro de este paréntesis? ¿Cuál es el factor que va acá? El que resulte de dividir cada uno de estos términos entre el factor común, que es x. En el primer caso vamos a hacerlo, aunque esto ya en la práctica se hace mentalmente. Tendríamos x a la 3 dividido entre x. Esto me da x a la 2, o sea que aquí va x a la 2. En este, ahora menos. Este menos, recuerden que corresponde a este menos que va aquí. Entonces, menos. El siguiente término tenemos menos x a la 2y entre x. Tendríamos con las x aquí, misma base, exponentes se restan. Entonces, esto sería igual a menos xy. La y queda igual porque no tiene potencia abajo con que reducirse. Entonces aquí tendríamos menos xy. Bueno, nos falta el tercer término, que es 3x. 3x dividido entre x, esto nos da 3. Entonces, más 3. Entonces ya quedó factorizado. Quedó x
x factor de x a la 2 menos xy más 3. Y hemos hecho la factorización de este polinomio. Se ha factorizado en dos factores. El primero es x y el segundo es x al cuadrado menos xy más 3. El último ejercicio que vamos a realizar es 18 m a la 3 n a la 4 z menos 12 m n al cuadrado más 36 n a la 3 z a la 3. Entonces, aquí lo primero que hay que hacer, como siempre, es primero mirar los coeficientes, que son 18, 12 y 36. Entonces, a veces no es fácil encontrar cuál es el factor común, pero con seguridad siempre el factor común va a ser el máximo común divisor de los coeficientes. Lo que tenemos que hacer es, repasando nuestra matemática de séptimo, lo primero que hay que hacer es encontrar el máximo común divisor de 18, de 12 y de 36, que como ustedes saben, sacamos los factores primos que sean comunes. Entonces empezamos con mitad. Mitad de 18 es 9, mitad de 12 es 6, mitad de 36 es 18. Entonces ya hemos sacado el primer factor común, que es el 2. Ahora miramos a ver si tiene otro factor común. Mitad, el 9 no tiene mitad, el 6 sí tiene y el 18 también, pero debe ser común. En este caso no podemos sacar mitad. Entonces, si seguimos con tercera, tercera de 9 es 3, tercera de 6 es 2, tercera de 18 es 6. Entonces, de aquí para abajo ya no podemos sacar ningún otro factor común. Eso quiere decir que el máximo común divisor de 18, 12 y de 36 es, el máximo común divisor es 2 por 3, eso es 6. Entonces, quiere decir que el factor común, el factor común de los coeficientes es 6. Entonces, ya sabemos que de los coeficientes el factor común es 6. Entonces esto sería igual a 6. Y de la parte literal, a ver, no se olviden que cada término, mire, todo esto es un término, ¿no? Entonces vamos a mirar cuál es el factor común de las letras. Entonces vemos que la M, miremos la M está aquí, pero no está aquí, entonces no es común. Seguimos con la N está aquí y está aquí, entonces sí es común. La tomamos con su menor exponente, que es el 2, el n a la 2, entonces aquí nos queda n a la 2. Miremos la Z está aquí, pero no está aquí y está acá, entonces la Z no es común. Entonces, como conclusión, el factor común de este polinomio es 6n a la 2. Entonces, ¿qué multiplica a? Hacemos las divisiones de cada término entre el factor común, que es 6n a la 2, y nos queda 18m a la 3n a la 4z dividido entre 6n a la 2 nos da 3m a la 3 n a la 2 z.
menos, este menos es este menos que está acá, menos 2m más 6nz a la 3. ¿Listo? Entonces ustedes ya saben, como los ejemplos que hemos hecho anteriormente, que este polinomio de acá es igual a la división de cada término de este polinomio entre el factor común, y hemos entonces encontrado el resultado factorizando todo este polinomio en sus dos factores, que son 6n a la 2 y el polinomio 3m a la 3n a la 2z menos 2m más 6nz a la 3, y ese sería el resultado.